Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Qué gusto saludarles nuevamente. Evans Vargas, Estrategia Financiera, transmitiéndose como cada martes, Dios mediante, pues siempre que tenemos Vida de Salud, pues estaremos por acá para compartir este espacio desde Radio Costa Rica con la colaboración de Andy Torres, quien siempre pues es la salvadota en controles para poder tener todo bien orquestado y poder llevarles, transmitir pues, una idea, un concepto, un término, algo que pula, que mejore, que sume a tu estrategia financiera. Nosotros también estamos haciendo la tarea, no solamente algo que estamos todos los martes, dice, tenemos que hacer la tarea de las finanzas saludables y hacia una gestión patrimonial saludable también. Tenemos que hacer la tarea y por eso es que estamos hoy también, pues justamente para sumar en esto. Y claro, pues como muchas veces lo hemos hablado en más de 50 programas que hemos transmitido, de un elemento que se nos desaparece mucho del radar, el poder atender el mediano largo plazo en la gestión patrimonial. Y uno de los elementos claves de este entorno, de este horizonte, es el retiro, la pensión, la jubilación, que lamentablemente acá en Costa Rica, tal parece que no ha habido, al menos en lo que yo llevo de vida, tanta voluntad de todos los protagonistas para resolver esta problemática realmente
que todavía diría yo no ha entrado en crisis, pero que sabemos que a partir del 2047 o un poco más allá, a partir del 2060, pues la situación país respecto a este tema del retiro de la jubilación, pues sí podría entrar en una crisis mucho más sensible socialmente. Pero bueno, por dicha, tenemos pues personas acá en el país que también están pues prestando oído a esta problemática, y no solamente eso, sino que también suman voluntades, soluciones creativas realmente para efectos de decir, bueno, ¿por qué no hacemos algo como esto? Y eso es justamente lo que vamos a estar conversando el día de hoy en Estrategia Financiera, no de nuestra mano, sino más bien de la mano de una persona que seguramente pues muchos de ustedes reconocerán. ¿Por qué? Porque es una persona pues que ha sido político, aquellos que son contemporáneos como mi persona, más de 40 años, pues lo recordamos, claro, perfectamente. ¿Por qué? Porque él estuvo involucrado en la política años atrás, tengo el periodo por acá del 94 al 98, donde incluso fue presidente de la Asamblea Legislativa, pero más allá de esa dinámica un poco más expuesta, realmente es una persona que ha sido pues, abogado, filósofo, autor, conferencista, profesor, político, diplomático y bueno, ya a partir del 2022 más bien desvinculado de la política y más bien pues, dedicado a sus empresas, ¿verdad? Y ahora, como él me comentaba, tal vez un poco más ermitaño, ubicado pues por allá en las montañas de la bella Costa Rica. Entonces, pues vamos a recibir a don Walter Cotto en esta mañana acá en Estrategia Financiera. Don Walter, buenos días, bienvenido a Estrategia Financiera. Buenos días, Evans. Un gusto saludarlo. Muchas gracias por invitarme. Me hubiera gustado estar presencial, pero bueno, estamos con una gripe que está terminando y es mejor cuidarse. Claro, claro, no, y más bien le agradezco que con todo y todo saquemos la tarea del día de hoy, porque sí sé que anda afectadito por ahí de la voz y demás. Don Walter, hoy vamos a procurar maximizar los minutos, tratando de literalmente explotar su participación en el programa, porque este tema que vamos a tocar, las personas que nos han seguido durante semanas saben que para mí es un tema súper sensible, el cual yo, pues, trato de mover mucho la rama, soy muy crítico del tema, pero bueno, a la hora que yo conocí esta solución creativa que se llama justamente pensión consumo, pues yo dije, bueno, la verdad que me sacó del canasto este concepto de pensión consumo y bueno, pues una gran oportunidad tenerlo usted, que es el creador justamente del concepto pensión consumo, acá en el programa para explicarle pues, a todas las personas que nos vean ahorita en tiempo real o a futuro, pues de qué trata este asunto de pensión consumo tan importante y tan oportuno, diría yo, don Walter, y creo que estaríamos de acuerdo en eso, en el sentido de que es una solución al cual pues, estamos procurando divulgar, socializar más, para que haga más bulla y ojalá, pues hoy, que estamos finales del 2025, ojalá, don Walter, es mi esperanza que la próxima vez que podamos conversar de este tema, pues ya haya pasado y superado el plenario y ojalá más bien digamos, uy, mira, ¿te acordás aquella vez que hablamos de pensión consumo? Bueno, todavía estaba ahí a pasitos, pero bueno, ya es una realidad y ya estamos resolviendo el entorno de retiro, de pensión, de jubilación del país a través de una idea tan creativa y tan extraordinaria para mí como el tema de pensión consumo. Pero bueno, ¿qué le parece si abrimos un poquito sobre el concepto justamente que usted ha creado? Allá en las montañas de Costa Rica, me ha contado usted. Sí, el concepto, vamos a ser muy simples, el concepto consiste en que cada vez que usted compra hay que pagar el 13% del impuesto de valor agregado, que antes se llamaba el impuesto de ventas, y entonces usted utiliza el 3% de ese 13% para que se lo depositen en una cuenta individual en el sistema financiero a través de una operadora de pensiones, para que cuando usted llegue a los 65 años, usted tenga ahí un capital que ha sido redituado, ¿verdad? Y que ha alcanzado un volumen pues interesante con todas las compras que usted ha hecho durante todo ese periodo de vida, que podrían iniciar desde los 12 años cuando el registro civil le entrega a los niños o adolescentes una identificación ya que pueden exhibir en cualquier parte, aunque también sabemos que desde que uno nace ya el registro civil está asignando el número de cédula. Cada vez que usted compra, entonces usted
pide factura electrónica, el comerciante o el empresario está obligado a entregar la factura electrónica. Cada vez que usted compra, entonces va a recibir en depósito una partecita de su pensión. Y repito, cuando llegue a los 65 años, usted tendrá ahí una masa de recursos que pueden utilizarse para una pensión que sería complementaria para todos aquellos que tienen otros sistemas de pensiones porque han cotizado y además tienen el ROP, por ejemplo. Pero para quienes no han recibido nunca, ni recibirán nunca una pensión porque no cotizaron, porque estuvieron en la economía informal, porque nunca tuvieron ahorros, entonces sería la única pensión. Obviamente, como todos somos consumidores, entonces no habría nadie que no tenga pensión. Y eso, de una vez por todas, resuelve aquella gran aspiración de muchos políticos y sobre todo de los costarricenses, que no haya un solo costarricense que cuando llegue a esa edad no vaya a tener pensión. Actualmente el 42% de los costarricenses no tendrán pensión con el sistema actual, no tendrán pensión con los sistemas actuales, por lo que dije antes. Entonces es un proyecto que en primer lugar busca universalizar el sistema de pensiones, es decir, que todos los costarricenses tengamos una pensión, por lo menos de pensión consumo, y que sea complementaria para los otros regímenes que todos sabemos que vienen hacia la baja. Entonces, eso se me ocurrió porque evidentemente yo estaba pensando en cómo ayudar a resolver ese problema y me di cuenta que pensar que el Estado va a tener más presupuesto de la República para resolver el problema de las pensiones es casi una quimera. Cargar con más planilla a los trabajadores me parece injusto, y cargar con más cargas sociales a los patronos, que hoy en día el 58% de sus utilidades representan cargas, digamos, fiscales o parafiscales, eso también parecía que no iba a ser de recibo. Entonces había que encontrar un lugar, un nicho de recursos donde pudiéramos financiar las pensiones del país. Y bueno, quizás la idea pues brillante fue que se me ocurriera que fuera precisamente en el consumo, en una sociedad que, dicho sea de paso, a veces se excede en el consumo. Pero bueno, por lo menos, ya que está consumiendo tanto, que de ahí hayan recursos para que genere bienestar para la gente cuando llegue a la edad adulta. Claro. Don Walter, bueno, justamente usted nos estaba comentando de algunos elementos que ya los hemos conversado por acá en programas anteriores, durante este más de un año de programa, porque, bueno, desde Estrategia Financiera tratamos de verdad de generar lo que yo llamo una conciencia, una concientización financiera, porque, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en el sentido de que Costa Rica va camino hacia algún tipo de crisis financiera, poblacional, mucho más polarizada debido al hecho de que un tema tan sensible como el hecho de mi horizonte del retiro, pues realmente, vamos a ver, hay un pueblo que diría yo que es un rebaño que no sabe cómo resolver o para dónde resolver y espera en mucho bueno, que el Estado, los políticos, etcétera, los gobiernos, pues le den luz, claridad o pongan soluciones sobre la mesa para elegir. Entonces, siento yo que en ese limbo, en esa información dispersa y demás, la población a veces se queda pues un poco pues sin saber qué y cómo hacer, ¿verdad? Claro, desde hace más de 20 años y tal vez uno de los elementos que hemos repasado por acá en el programa, tal vez haciendo un poco, condensando un poco esa problemática, ¿verdad? De hecho usted ha mencionado algunos elementos, por acá yo he contado, ¿verdad? Que el sistema tripartito que al día de hoy funciona en el país, pues realmente en otros espacios usted lo ha contado, ¿verdad? De hecho viene o tendrá sus fundamentos en aquella República de Bismarck, de Weimar, allá en Alemania, y antes en los fundamentos de Otto von Bismarck en aquella Alemania también. Pero ha sido una evolución que al día de hoy, tal vez recordándole a los amigos y amigas que están ahorita o a futuro en línea, recordándoles cuál es el marco, el sistema de pensiones nacional, qué es lo que tenemos entre manos y qué es lo que hay que resolver. Y porque es que ciertamente yo considero que es urgente resolverlo
y de una o de todas las maneras posibles, porque también siempre lo decimos, el ahorro nunca va a sobrar. Entonces, bueno, usted comentaba justamente que más del 40% de la población productiva del país pues está pues en la informalidad, ¿verdad? No está cotizando, donde existe un régimen no contributivo que apenas está logrando cubrir un poco más del 30% de la población necesitada del régimen no contributivo. O sea, que hay más o menos un 65% de esta población necesitada de que está al descubierto, ¿verdad? Y eso obviamente genera elementos sensibles en términos sociales. Claro, también se habla mucho últimamente sobre la morosidad estatal a las contribuciones al régimen solidario, ¿verdad? Y lo que pues habíamos mencionado más al inicio, el hecho de que pues, el más resonado estudio actuarial último pues, indica un 2047 donde nuestro régimen solidario de capitalización pues, podría pasar a un régimen de reparto. Y quizás podríamos contarle a la gente que un régimen de reparto más que todo podría parecernos a aquello que los abuelos contaban de coyó el partido, coyó el comido, ¿verdad? Porque simplemente es captar todos los recursos para repartirlos a los pensionados. Y por dicha no estamos en ese punto, pero bueno, tal parece que si no hacemos algo en el país, pues definitivamente a partir del 2047 en cualquier momento se va a dar este tipo de escenarios. Claro, y las soluciones políticas y que más se resuelven en el entorno de parte de todas las entidades que procuran ciertamente sacar agua del bote, claro, va muy fundamentado en eso que usted critica, ¿verdad? Más cargas sociales, más edad de jubilación y menos monto o tasa de reemplazo, ¿verdad? Entonces, bueno, es una fotografía ciertamente bastante gris, un horizonte bastante nublado, ¿verdad? Lo que tenemos entre manos toda la población acá del país que tenemos que resolver. Ahora bien, este tema de pensión-consumo, pues siendo franco, tiene un elemento que a mí me fascinó. De hecho, desde que lo conversé con Andy y demás, me hizo mucho clic, que es el tema de capitalización individual, don Walter. Y a mí me encantó, ¿por qué? Porque, le soy franco, acá también machacamos mucho respecto al concepto de capitalización individual. ¿Por qué considera usted, don Walter, que después de más de 20 años no se le ha dado tanta bola al tema de capitalización individual acá en el país, en el entorno del sistema de pensiones, y más bien se ha relegado mucho bueno, que tenemos el régimen básico, solidario, tenemos el marco de la ley 7983 con el fondo obligatorio, el FCL, el régimen voluntario, etcétera, pero seguramente usted también ya lo sabe, menos del 4%, de hecho menos del 3.5% de la población productiva del país está cotizando al régimen voluntario de pensión complementaria, o sea, hacia esa capitalización individual. Porque es que ese concepto de capitalización individual no se ha fortalecido tanto, y claro, ahora diría yo que sería grandioso fortalecerlo aún más con pensión consumo, pero durante más de 20 años lo siento yo como en la esquina oscura, ¿verdad?, del entorno. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, antes de responder a eso, a mí me parece que es importante agregar lo siguiente. Uno de los problemas que ha tenido el país y en general, yo diría la clase política, es que ven muchos de los graves problemas que tiene Costa Rica en términos muy fragmentarios, ¿verdad? Solamente como una parte y les cuesta anexar, digamos, esas partes al todo. Es decir, son visiones que carecen de holística, carecen de integralidad. Y así es como presentan muchos proyectos que son proyectos realmente para remendar o proyectos que sirven nada más que para parchear los problemas que tiene el país. Yo desde hace mucho tiempo vengo diciendo que siempre que uno pretende aportar la solución a un problema, ojalá que sea un problema estructural del país, que son los que cuando se resuelven vienen a transformar la sociedad y vienen a transformar, digamos, el entorno político del país. Ojalá siempre exista la mirada de más largo plazo, por lo menos de medio plazo, ¿verdad? Que por lo menos se pueda ir en el carro y se enciendan las luces largas
y no andar siempre con la cabeza agachada, con las luces cortas. Y pensión consumo, yo lo construí bajo la óptica de la integralidad, porque no se trata solamente de que de cada compra que haga un ciudadano a la hora de pagar el IVA, un 3% vaya a su cuenta individual, sino que, como usted podrá ver, si un ciudadano va y compra, entonces tiene la posibilidad de contribuir con el Estado para que aumente la recaudación del IVA. Porque dicho sea de paso, el 32% del IVA es lo único que el Estado recoge. Hay una gran evasión todavía del IVA. Ahora se consiguen más recursos del IVA porque se extendió a muchos productos y servicios que antes no existían. Pero eso no quiere decir de que la evasión se haya realmente reducido. Entonces, el ciudadano al pedir factura electrónica está contribuyendo a que se reduzca la evasión y al contribuir a que se reduzca la evasión está contribuyendo a que se aumente la recaudación. De manera que el Estado no va a perder esos 3 puntos que van a ir directamente a la cuenta financiera del consumidor, sino que por la ayuda del consumidor más bien va a aumentar la recaudación disminuyendo la evasión. En segundo lugar, este es un proyecto que formaliza la economía, porque desde hace mucho tiempo yo vengo oyendo que el país tiene una gran economía informal y que hay que formalizar, pero resulta que no hacen nada positivo por eso. Eso se genera a través de una participación también del ciudadano. Si el ciudadano sabe que si va a una tienda donde no dan factura, no va a tener pensión en el futuro, entonces empieza a pensar que es mejor no ir. Y poco a poco se va a ir formalizando la economía, porque aquellos que no están con factura electrónica van a tener que ir a formalizarse. También muchas veces oímos al ciudadano que dice, es que yo pago impuestos, aquellos que pagan impuestos, y yo no veo realmente que esos impuestos se reditúen en mejor calidad en educación, en mejores servicios de salud, en servicios más oportunos, por ejemplo. Entonces, la materia impositiva se vuelve casi que materia odiosa, como decimos los abogados. Pero si yo sé que cada vez que yo voy a comprar, ahí hay una partecita de mi pensión pagando el IVA, entonces yo voy creando cultura tributaria, porque la gente va a decir, pagar ese impuesto es bueno porque yo tengo directamente una retribución concreta. Y eso los jóvenes, sobre todo, que no se sabe con los sistemas actuales si algún día van a tener pensión, les podría ser muy atractivo y empezar a valorar mucho el pago del impuesto de valor agregado que hoy tiene, repito, una gran evasión. Pero además bancariza a la gente, porque para poder recibir los recursos de mis compras de consumo, yo voy a tener que tener una cuenta. Todo costarricense, sin excepción, tendrá que tener una cuenta y entonces todo costarricense estará bancarizado. Pero además se generaría un ahorro nacional inmenso. Evans, porque imagínese usted cada segundo en el país la gente está comprando y entonces se generaría un ahorro para poder utilizarlo resguardando los estándares, digamos, que exige el tratamiento administrativo de las pensiones, podría el Estado estar utilizando para hacer obra pública de cualquier tipo, ¿verdad? En lugar de andar buscando en el exterior la plata. Entonces, este es un proyecto integral porque universaliza pensiones, ataca la evasión fiscal, aumenta la recaudación, formaliza la economía, bancariza a la gente, crea gran ahorro nacional. Por eso yo digo que es un proyecto integral, es un proyecto que le sirve al Estado. Y además, fíjese usted que el Ministerio de Hacienda puede, con la trazabilidad digital, lograr incluso aumentar la recaudación del impuesto de renta. ¿Por qué? Porque si yo declaro que
si yo he consumido, y eso se verifica a través del IVA, 2 millones de colones mensuales, y cuando yo hago la declaración de la renta, digo que los ingresos mensuales fueron de 500.000, entonces ahí hay claramente una pregunta que hacer a ese contribuyente. Entonces, en lugar de pensar en poner más impuestos, hay que recaudar mejor. Y pensión consumo es un instrumento para recaudar mejor. Entonces, esto es lo que yo digo, que hay que tener una visión integral cuando se analizan los problemas del país. Es una insistencia permanente mía que no ha llegado todavía a la mentalidad de los dirigentes políticos. Y sobre el tema de la capitalización que usted mencionaba, pues este sistema es esencialmente de capitalización. Y creo igual que usted, que nosotros por estar anclados mucho a las ideas del pasado, ¿verdad? Y no darnos cuenta de las nuevas realidades del mundo, entonces nos hemos quedado solamente en aquellos sistemas de contribución tripartita que se generaron en un momento determinado y que influenciaron, por ejemplo, a los partidos socialdemócratas y socialcristianos del mundo y se vinieron implantando en diferentes países. No es que estuviera mal en ese momento, pero es que, como lo he dicho también en otro de mis libros publicados, que se llama Organizar el país de manera diferente, en ese libro yo lo resumo en una frase. La frase es, para una nueva realidad, ¿verdad? Una nueva legalidad. Y es que las nuevas realidades del mundo son muy diferentes a las realidades del pasado. Y eso requiere entonces nuevos sistemas legales, nuevas maneras de afrontar esos problemas. Vea usted, por ejemplo, que en Costa Rica se estima que la población adulta mayor en el 2050, que estamos a la vuelta, ¿verdad? 2050, será un 20%. O sea, que de cada 10 costarricenses, ¿verdad? Habrán 2, 3 o 4 o hasta 5 costarricenses, porque esto se está acelerando, que serán adultos. Y el Estado no tendrá la capacidad, si no la tiene actualmente, ¿verdad? Cuando desaprovechó, digamos, el bono demográfico, si no la tiene ni para pagar los sistemas de salud, menos para financiar las pensiones. Si estamos viendo que la tasa de natalidad en Costa Rica es 1.3 con los migrantes y 1.1 con las madres costarricenses, vamos a tener muchísimos más adultos que sostener y con una población de trabajadores y adulta, perdón, y jóvenes muy distinta a la que tenemos hoy en día. Entonces, uno de los factores también que no se analizan en la política costarricense, que no se analizan en los partidos, que no se analizan en los procesos electorales cuando deberían de analizarse las cosas, ojalá con seriedad, es el elemento demográfico de un país. El elemento demográfico va a tener una incidencia, ya está teniendo una gran incidencia también sobre el sistema de pensiones. No es solamente los elementos sociales y económicos, el elemento demográfico. Y este es un proyecto que también tiene mucha incidencia sobre el elemento demográfico del futuro. Entonces, este es un régimen de capitalización que utiliza las herramientas, y a eso iba cuando usted me hacía la pregunta, utiliza las herramientas del siglo XXI para resolver un viejo problema, ¿verdad? Que ya venimos acumulando, que es el problema de las pensiones. En el último libro que se escribió el año 2024 o 2023, no recuerdo, sobre el tema de pensiones por los expertos más connotados del mundo, que se llama Pensión para Todos, así se llama el libro, se puede conseguir en internet. Ahí ya pensión consumo aparece como el sistema de pensiones de la era digital. Los sistemas de pensiones que el país tiene correspondían a otra era. Ahora hay que pensar en un sistema de pensiones de una nueva era. Y este es una contribución que yo he tratado de dar, que todavía, digamos, no ha permeado suficientemente entre la clase dirigente, especialmente porque la gente del campo y la gente de la ciudad y la gente de todo lado
la entiende perfectamente. A mí a veces me encuentro gente que me dice, ay, don Walter, ese proyecto que usted ha presentado, yo lo auspicio, y cómo colaboro, etcétera. Pero la clase dirigente no, todavía no lo ha llegado a procesar porque, bueno, muchos están viviendo el pasado. Correcto. Y gracias, don Walter, por esa fotografía integral que nos plantea. Vamos a ver, tal vez recordarle a las personas, porque esto lo hemos hablado en semanas anteriores, en algún momento durante más de un año de programas, y por ahí todo este contenido está en el canal de YouTube de Estrategia Financiera, que pueden ir a buscar para refrescar todos estos elementos. Pero bueno, les recordamos a nuestras amigas y amigos que el tema de capitalización individual, antes de la época del sistema tripartito de aportación como el actual, antes de la República de Weimar, antes de los fundamentos de Otto von Bismarck, lo que había era, tal vez no la capitalización individual como la conocemos hoy, pura y dura, pero lo que había era mucho de esa capitalización individual, a veces conformado con cajas de ahorro, casi que garroteras, ¿verdad? Pero había, vamos a ver, antes de todo esto, antes de estos más de 80, 100 años, lo que había era capitalización individual, que se quedó, siento yo, don Walter, perdida, no sé, en el camino, ¿verdad? No sé por qué quedó tan relegada. Yo creo que al día de hoy, si durante todas estas décadas hubiéramos estado de tú a tú, la capitalización individual desde siempre, y claro, integrando pues soluciones más sociales, más colaborativas, de distribución y demás, pues está bien. Pero hemos cometido pues, un pecado capital a la hora de decir, bueno, la capitalización individual, no sé qué se nos hizo, por ahí quedó, ¿verdad? Y no, ahora necesitamos urgentemente reacelerar y volver a traer aquellas raíces, ¿verdad?, al entorno, a esta nueva realidad, don Walter, que usted nos dibuja perfectamente bien, donde las soluciones que, claro, en su momento pues aplicaron de forma oportuna, pero bueno, ya es que estamos en otra realidad. Ahora bien, don Walter, hay algunos elementos que queremos compartirle a las personas que nos acompañan y tal vez un poco aunado, amarrado a esto que usted nos cuenta de que es que este proyecto, que a mí me puede hacer clic, a usted le hace clic, a muchas personas, y es que es interesantísimo entender, y acá lo comparto, que este proyecto de pensión consumo ha recibido muestras de interés de, por ahí, si mal no me acuerdo, y tal vez usted me corrige, don Walter, de parte de diputados o de la Asamblea de Argentina, del BID, ¿verdad? Acá en Costa Rica, pues parte de la conferencia episcopal, del sector solidarista, de la ANEP, de la asociación bancaria, de iglesias. O sea, realmente diríamos que hay muchos gremios locales, internacionales, que ven en esta receta, en este nuevo modelo ajustado a esta nueva realidad, pues realmente una solución bastante, es que, vamos a ver, está a la mano, o sea, es que no hay que inventarlo, ya está a la mano, ahí está la platita, simplemente hay que redireccionarla, y ya vamos a hablar un poquito más de fondo respecto a eso, pero es que ya hay un interés, y este es un proyecto, le contamos a las personas, que está puesto sobre la mesa para su análisis desde el 2012, no fue ahorita a finales del año pasado, no, desde el 2012, o sea, ¿qué ha pasado, don Walter, en estos 14 años que tal parece que avanzó y como que quedó ahí batiendo barro? Tengo entendido que ahora falta el último empujón para que se discuta en plenario. ¿Qué ha pasado con ese bucle, ¿verdad?, de 14 años y que necesitamos darle un último empujón que se requiere valorar, cómo se requiere vender para efectos de decir, bueno, aquí está esta aportación a las soluciones que nos surge en el entorno de retiro del país? Y bueno, como usted dice, este es un proyecto que ha suscitado interés en muchas partes del mundo, ¿verdad? Porque cuando yo lo inventé ahí en las montañas de Turrialba, como usted dice, este proyecto no existe en ninguna parte. Este es un proyecto que usted puede rastrear internet y no hay ningún sistema de pensiones en el mundo que esté financiado por el consumo. Entonces, por eso ha suscitado interés y hay diputados de Argentina que me mandaron incluso la propuesta legislativa y el, en el proyecto de explicación
de la legislación que querían implementar, pues mencionan a Costa Rica y mencionan mi nombre como creador de la propuesta y incluso hasta me pidieron permiso para utilizarlo. Hay gente que lo está discutiendo en otros países eh, y también a mi casa llegó una funcionaria del BID en un momento determinado a pedirme el proyecto y yo con mucho gusto, pues esta es una contribución no solo para Costa Rica, es una contribución de carácter mundial que Costa Rica podría aprovechar para exportar, así como exportó el solidarismo, así como exportó de alguna manera el que Costa Rica no tuviera ejército, para que otros países siguieran ese camino, algunos cuantos. Es decir, es un proyecto que tiene carácter mundial, porque el problema de las pensiones es también mundial, ¿verdad? Pero también se puede solucionar porque todos los seres humanos de todas las latitudes somos consumidores. Entonces ahí está la plata para que ellos también tengan su pensión. En el caso de Costa Rica ha sido pues un poco complicado. Yo redacté el proyecto, usted sabe que yo dejé la política hace 22 años, es decir, no la política, sino los partidos. Yo no pertenezco a ningún partido. Y yo redacté el proyecto, después se lo entregué a un diputado de Liberación Nacional para que lo pusiera en la orden de estudio de la Asamblea Legislativa, pero pasaron 4 años y no se hizo nada, entonces pasó al archivo. En eso apareció otro diputado en la siguiente legislatura que yo le pedí que lo desempolvaran, lo desempolvaron y se logró discutir en la Comisión de Asuntos Económicos y aprobarlo por mayoría para que quedara listo al plenario. Han pasado ya algunos años y no lo han subido al plenario y tengo el temor de que otra vez vuelva al archivo. Bueno, vamos a ver qué pasa. He tenido conversaciones con todas las fracciones, me he reunido con todas, yo he sido, digamos, como un testigo de Jehová alrededor de este proyecto, ¿verdad? He visitado fracción por fracción, diputado por diputado, todos me felicitan por el proyecto, todos dicen que es un proyectazo, pero falta, digamos, el impulso final que es comprometerse en serio cuando uno cree en algo. Y eso es lo que a veces uno echa de menos. Hay una relatividad en los principios, hay una relatividad en los valores. Yo me he puesto a analizar por qué a esta altura no se ha llevado al plenario. Me parece que en primer lugar, contestando su pregunta, es porque es un proyecto innovador. Y los proyectos innovadores en el campo político, en el campo social, siempre tienen una fase larga de que ahí están parqueados en algún lado, ¿verdad? Eh, Cuando algo es nuevo, la gente le tiene cierto temor. Los ministros de Hacienda son más contabilistas que estadistas, digamos, que visionarios. Entonces, como son contabilistas, solo ven ingresos y gastos de 4 años en los cuales ellos están, no ven el horizonte, digamos, financiero del país. Entonces, no se deciden, digamos, a apoyar un proyecto de esta naturaleza. Ahí hay, digamos, un pequeño problema que tiene que ver, repito, con que la innovación. Pues a mí un ministro en una oportunidad me dijo: "Don Walter, ¿y dónde existe esto para saber que funciona?" Y yo le digo, yo me hice la misma pregunta cuando me presentaron, cuando oí que iban a crear un celular, que dónde existía eso para ver si eso realmente iba a funcionar. Es decir, en las ideas, en la creación de ideas, las ideas nacen, se crean, se desarrollan. Y si son buenas, entonces se asumen. Pero no tiene uno que desechar una idea, cualquiera que ella sea, simplemente porque no existe en ninguna otra parte del mundo. Porque entonces se deja la posibilidad de tener ciudadanos creadores y nos convertimos simplemente en fotocopiadores, que es mucho de lo que le está pasando al país desde hace rato. El país tiene una dirigencia política en términos generales. Hago las excepciones, también hay excepciones, pero en términos generales son fotocopiadores, ¿verdad? Y no creadores realmente de una nueva realidad para el país que debe obedecer a un contexto diferente, a una cultura diferente, a una historia diferente, como la que tenemos nosotros. Entonces ahí hay ese problema. También mencionaba el de los ministros. Y también me parece que, todos lo sabemos, a veces falta estudio, ¿verdad? Uno presenta, la gente presenta proyectos en la asamblea y hay que
decir con tristeza que a veces ni se lo leen los que tienen que tomar las decisiones finales, ¿verdad? Y también falta, digamos, de voluntad política, ¿verdad? Yo he hablado con todos y todos han prometido eh, este, considerar en serio el proyecto y discutirlo en plenario, y no ha sido posible. Liberación ofreció en una oportunidad que yo fui 19 votos y se necesitan 29, y esos 10 que faltaban eran muy fáciles de conseguir, porque sí creo que hay alguna gente que en principio estaría dispuesta a votarlo favorablemente. Bueno, yo lo que digo es que, digamos, un ciudadano como yo trata de contribuir, ahí pone las cosas, lucha para que las cosas en las cuales creo se aprueben, pero creo que este proyecto le llegará a su hora, ¿verdad? Como las cosas buenas generalmente tienen su hora, este proyecto le llegará a su hora, y la hora le va a llegar cuando nos demos cuenta de verdad que estamos hasta el cuello, ¿verdad? Con el tema de pensiones, y que no habrá ninguna otra salida que buscar los recursos donde yo los he colocado, que es en el área del consumo. Lo estemos respirando por la pajilla, don Walter. Y tal vez una pregunta más concreta, ahora aprovechando, bueno, estamos en campaña política, claro, todos los partidos, ¿verdad?, andan levantando la mano, etcétera, andan coqueteando ahí por todo lado, con toda la población. Súper concreto, esta cereza en el pastel, esta voluntad política que ha quedado escasa en estos últimos 14 años, ahorita, en esta campaña, ¿hay algún partido, algunos, ojalá, que de pronto le hayan dicho, don Walter, lo vamos a hacer sí o sí en esta vuelta? ¿O ninguno ha puesto las manos en el fuego para esta siguiente vuelta, sabiendo que ya este gobierno va de salida? Sí, sí, hay partidos que me han acercado, y me han dicho, si nosotros llegamos a la Asamblea con diputados o si llegamos al poder, este proyecto es para nosotros prioritario. Y si se revisa algunas de los programas de gobierno, ¿verdad?, que se han hecho por parte de diferentes partidos, hay muchos de esos partidos que tienen pensión consumo en el escrito ahí como plan de realización si llegan al poder. Así que, pero eso ha pasado en el pasado también. O sea, eh, O digamos, sea, es como un ese último reciclaje, brinco. ¿verdad? De cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Yo, Evans, un día dije que, porque hubo gente que me buscó para que fuera incluso candidato presidencial de algún partido, o me ofrecieron el primer lugar de una provincia, de dos provincias para la Asamblea Legislativa. Y yo les decía, la única manera en que yo decidiera volver a entrar, digamos, a un proceso político era simplemente por lograr que Pensión Consumo se convierta en una realidad, porque me parece que con eso le estaríamos dando un empuje tan grande a la economía y a lo social en el país, que solo eso, digamos, implicaría el sacrificio que ya con una persona con la edad que yo tengo, pues podría tener como ambición para ir a la Asamblea Legislativa o a un poder de la República. Yo siempre he creído que si uno se presentaba en esta campaña y le decía a la gente, mire, yo aquí estoy nada más porque quiero darles a ustedes pensión consumo, ¿verdad? Si quieren ustedes tener pensión en el futuro, voten por mí. Y si no, pues no voten, respetuosamente, ¿verdad? Y yo creo que eso hubiera jalado una cantidad enorme de votos. Y eso se lo he dicho yo a algunos partidos. Porque es que pensión consumo es una idea fantástica para que la gente se matricule con ella, porque tiene que ver con las nuevas generaciones de una manera inmensa, que no saben si van a tener pensión en el futuro, y con las generaciones presentes, porque el proyecto tiene contemplado que para los mayores de 65 años, cada 2 años, se les hace una retribución de su capitalización individual por el tema del consumo, ¿verdad? Y porque aquellos que están cotizando hoy en día van a tener una pensión complementaria que les va a ayudar a tener mejor dignidad y mejor vida cuando ya se pensionen por los otros regímenes. Entonces, es un sistema que puede atraer mucho flujo electoral, ¿verdad?, hacia un partido o hacia un candidato. Bueno,
yo no estoy en eso, pero yo les decía que aquel que enarbole, digamos, pensión consumo en serio en una campaña puede tener réditos electorales muy importantes, porque la gente quiere este proyecto, yo lo siento que lo quiere, y no es que lo quiere, es que lo necesita, ¿verdad? Don Walter, bueno, ya nos va ganando el tiempo, pero tengo algunas, bueno, tengo muchas todavía. Yo le pasé una Sí, guía de diálogo y sí, realmente este es un tema muy sabroso y yo creo que da para más, mucho más de esto, ¿verdad? Pero hay tal vez algunas de las que considero más sensibles que no se nos vaya el tiempo. Vamos a ver, la visión de pensión consumo nos contaba que implica que ese 3% de mi récord de consumo mensual se desvíe, se redirija hacia una cuenta mía particular, personalísima, de capitalización individual en alguna operadora de pensiones de mi elección. sí. Ok, y lo que entiendo, y tal vez usted me cuente y nos lo aclara a todos, estoy pensando en que ese monto mensual iría a parar algún tipo de fondo voluntario de pensión complementaria, tal cual, como ya está en el marco de ley 7983, o algún otro similar que se tenga que crear. Sí, iría, digamos, al fondo de capitalización, digamos, personal, individual de cada persona, pero también el proyecto introduce el FOSORE, que es el Fondo de Solidaridad, porque lamentablemente me parece que el país se ha hecho más desigual, ¿verdad? Y eso no es bueno ni para los empresarios ni para la sociedad en general, ¿verdad? Cuando en una sociedad hay más desigualdad, eso es peor que haya más pobreza. La desigualdad genera más violencia que la pobreza. Entonces, proyectos como este, que tienen una visión integral, tienen que atender el tema también de carácter social. Y entonces, eh, se introducen tres elementos fundamentales a considerar dentro del proyecto para unir un poco la capitalización individual, pensando en aquellos que pueden capitalizar muchísimo más porque tienen más recursos, porque tienen más poder de compra, porque tienen una economía, digamos, más bollante, vis a vis de aquellos que son muy pobres, porque no es lo mismo que alguien consuma 2 millones de colones al mes, ¿verdad? Que alguien que apenas puede consumir 150.000 o 200.000 colones, para poner un ejemplo. Entonces la propuesta tiene que para aquellos consumos mayores de 25 salarios base, el 25% de ese exceso va para el Fondo de Solidaridad, es decir, para los consumos más pobres. Y el 50% se sigue acreditando para esa persona de consumo alto para que siga siempre estimulado a seguir pagando el IVA. Como los turistas que vienen a Costa Rica son como 3 millones de, de turistas al año, y los turistas tienen que pagar el impuesto de valor agregado, pero un turista no se puede pensionar, entonces el 3% íntegro de ese pago de turistas iría para los consumos más pobres. Y como las empresas tienen que pagar el IVA, pero una empresa no se puede pensionar, el 1,5% iría para los consumos más pobres y el otro 1,5% iría como un crédito aplicable a tributación directa, ¿verdad? Eso para que la empresa siga siempre estimulada en pagar el IVA. De manera que esos tres componentes fortalecen un fondo de solidaridad que se aplicaría para los consumos más pobres del, del país, utilizando, digamos, los sistemas estadísticos de, de Limas, ¿verdad? Donde ahí se sabe quiénes son los más pobres de Costa Rica. De manera que un consumo pobre va a llegar a los 65 años a tener una pensión, no solamente por su consumo pobre, sino por estos otros valores agregados que antes mencioné, que pueden ser muy, muy altos. Porque imagínese usted, si usted empezó a contribuir con pensión consumo a partir de los 20 años y 40 años turistas entrando a Costa Rica, usted multiplica 3 millones por 40, por ejemplo, son 120 millones de turistas que han entrado mientras usted estaba contribuyendo. Ahí hay una plata interesante que se está agregando a los consumos más pobres. Eh, Me parece que en una sociedad como la costarricense, el sistema de capitalización individual tiene que estar matizado definitivamente mientras sigamos
en la desigualdad enorme y en el desparpajo social que estamos teniendo, debe estar matizado por instrumentos de solidaridad. Y por eso es que yo propongo ahí también estos correctivos. Muy bien, y coincido justamente con eso, de que esa transición de lo solidario, del reparto, etcétera, hacia capitalización individual pura y dura, pues definitivamente requiere de una brecha, ¿verdad?, de tiempo, donde se genera una transición, ¿verdad? Y obviamente nos escapemos de ese horizonte de empobrecimiento que lamentablemente al día de hoy a mucha población, eso es lo que le está significando jubilarse, le está significando empobrecerse o quebrar prácticamente. Tal vez un par de elementos últimos, don Walter. Lástima que se nos va el tiempo, hay mucho más por conversar, pero bueno, Dios mediante, creo que podríamos lograr otro espacio en algún otro Cuando momento, si tenga usted me lo gusto, permite. Evans. A mí me preocupa, y acá lo conversamos muchísimo en estrategia financiera, cuando damos charlas, cuando visitamos con el uno a uno de las personas con las que conversamos, esa crisis también en esa culturización o educación financiera. Entonces, claro, yo me pongo a pensar, y seguramente no es noticia para nadie acá, que hay hogares de limitados recursos o escasos recursos, o por qué no decirlo, en situación de pobreza, donde de pronto tienen 3 o 4 pantallas de 60 pulgadas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa acá, verdad? O sea, ¿cómo un hogar de tan limitados recursos de pronto se pasa del consumo al consumismo? Entonces me preocupa que en un entorno de educación financiera, de cultura financiera un poco limitado, ¿verdad? O muy limitado, diría yo, se pueda malinterpretar en la población el hecho de decir, al final, no importa que me exceda en el consumo y raye por el consumismo o me brinque todas las cercas, porque realmente pues igual me estoy sumando algo a mi jubilación. ¿Dónde queda en todo este entorno ese esfuerzo? Bueno, hablemos de la voluntad política o de los protagonistas país en generar una cultura, una educación financiera, porque no sé cómo lo lea usted, don Walter, pero se me hace sensible, por lo que le cuento, que esta tan buena idea, de pronto queriendo, como decía tío Conejo, queriendo hacer una paloma, nos salga un sapo respecto a eso. Sí, esa preocupación suya es legítima, ¿verdad? Yo me la he planteado también. A mí me gusta en mi vida ser muy austero y, y yo no creo, digamos, que sea una buena vida para el planeta en general el atizar el consumismo, ¿verdad? Eh, exacerbado. El consumo es una necesidad vital, pero el consumismo es la degeneración, digamos, del consumo, a mi modo de entender las cosas. Entonces, eso es muy difícil ya meterlo en un proyecto, prácticamente es imposible, pero eso requiere otras patas de, digamos, del banco. Y eso tiene que ver mucho con la educación, ¿verdad? Que pueden propiciar y venir a realizar, digamos, otros ministerios, como el de educación, como el de economía, que lo he visto, digamos, con programas en ese sentido, las mismas cooperativas, eh, este, digamos, los órganos de poder, eh, y que empiecen, ojalá, desde edades tempranas, a inculcar, digamos, la responsabilidad que tiene que tener el ser humano frente al consumo. Eh, Esa es una tarea importante y como igual tarea tendría el Ministerio de Hacienda de una vez aprobado este proyecto, decirle a la comunidad, mire, a la comunidad nacional, si ustedes compran y piden factura electrónica van a tener una pensión y de paso nos van a ayudar a reducir la evasión y etcétera, ¿verdad? Son instrumentos adicionales que no pueden estar contemplados en un proyecto como este porque se sale, digamos, de la naturaleza legislativa, pero concretamente en este proyecto, pero que se pueden auspiciar de diferentes maneras y yo comparto, digamos, esa preocupación, sí, claro. Perfecto, buenísimo. Y ya para cerrar y aprovechar los últimos 2 minutitos, don Walter, para sacarle el jugo a todo este rato y nuevamente agradecerle. En los últimos, bueno, diría yo que cíclicamente, a veces se hace
una bulla negativa respecto a la gestión del entorno de las operadoras de pensiones, más que todo por justamente esta falta de educación o cultura financiera, cuando hay minusvalías o correcciones y tasas negativas, pero también últimamente se ha generado mucha roncha con este dimidirete de que si me dan el ROP, que yo lo quiero liquidar, que denme la plata, que la plata es mía, que no lo dejen en manos de operadoras de pensiones. Todo ese dimidirete, los medios de comunicación y otros sectores, que bueno, justamente están en discusión, ¿verdad? A nivel de asamblea y demás. Entonces, a lo que voy, ¿qué es? ¿Es positivo o existe la posibilidad de abrir un poco más la lupa y decir, bueno, de pronto esta pensión consumo no urge necesariamente que se vincule, sí o sí, al entorno de la 7983, de operadoras de pensiones o de renta variable como tal, por este contexto? ¿Existe esa posibilidad de ingresar a esta conversación en este entorno? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Cuando yo pensé en acreditar a las operadoras de pensiones fue porque creo que no se deben de seguir creando instituciones en el Estado, ¿verdad? Y que si ya existían las operadoras de pensiones, pues podría utilizarse ellas también, como se utilizan para otros regímenes, para este efecto. Era para no crear, digamos, más burocracia. Pero, digamos, también se puede pensar en esquemas como lo que usted menciona, de renta variable, ¿verdad? De capitalización de ese tipo. Entonces, nada está escrito en piedra, porque aquí a mí me parece que pues uno hace las cosas para que la gente las debata, las analice, las estudie, le diga, mire, esto sí, esto no, etcétera. Yo me quedo muy conforme cuando yo escribo algo y la gente me dice, mira, yo no estoy de acuerdo con vos, ¿verdad? Dame argumentos y si tus argumentos son muy buenos, yo los asumo, ¿verdad? Nadie tiene la verdad, menos yo. Entonces, esto no está escrito en piedra. Aquí lo que es el cordón vertebral de este proyecto es que encontramos los recursos donde antes nadie los había encontrado para financiar las pensiones. Y ahí en adelante podemos hacer muchas mejoras sobre el texto en general. Y yo estoy muy abierto y bueno, yo no tengo ya incidencia en la asamblea, pero todo lo que sea para mejorarlo, perfecto. Muchísimas gracias, don Walter. Ahora sí, definitivamente nos ganó el tiempo, pero yo súper agradecido por conversar sobre este tema, por su aporte respecto al proyecto y bueno, puertas abiertas para usted en Estrategia Financiera y bueno, por ahí estamos en contacto. De pronto, para este primer trimestre, Dios mediante, nos tengamos vida de salud del 2026, podamos seguir haciendo la tarea de lo que nos quedó pendiente. ¿Qué le parece? Claro que sí, eso es lo que puedo hacer yo, conversar, Correcto. Vamos a proponer. divulgar y a socializar aún más esto y, bueno, Dios Sí. mediante, en una de estas vueltas ya, digamos, bueno, ya está, ya lo tenemos a mano activo y corriendo. Por ahora, don Walter, de verdad, muchas bendiciones, muchos éxitos y agradecido nuevamente. Muchas bendiciones a ustedes y particularmente a vos, Evans. Gracias por la entrevista. Para servirle. Que esté muy bien. Igual. Gracias, amigos y amigas. Esto fue Estrategia Financiera el día de hoy. Que tengan bendiciones.